La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la vieja mansión abandonada. Cada trueno parecía sacudir sus cimientos podridos. Me llamo Daniel y soy investigador de fenómenos paranormales. Bueno, hasta esta noche. Había escuchado rumores sobre la mansión Blackwood durante años, historias de susurros en los pasillos, de sombras que se movían por sí solas, pero nada me había preparado para la verdad. Mi equipo y yo entramos al anochecer, armados con cámaras, medidores de campo electromagnético y una buena dosis de escepticismo profesional. El aire dentro era denso, pesado, cargado con el olor a humedad y a algo más, algo dulzón y metálico, como carne vieja. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Recorrimos las habitaciones cubiertas de polvo, grabamos lecturas extrañas, captamos algún que otro susurro en el audio. Lo típico. Pensábamos que sería otra noche de falsas alarmas y crujidos de madera vieja. Fue en el sótano donde todo cambió. La puerta, una pesada plancha de roble, estaba cerrada con un candado oxidado. Tuvimos que usar una cizalla para abrirla. Al bajar las escaleras de piedra, el olor se intensificó hasta volverse nauseabundo. El sótano era una caverna húmeda y oscura, el suelo cubierto por una fina capa de agua estancada, y entonces, lo vimos, en el centro de la sala, había una especie de nido, hecho de huesos, trozos de tela y una sustancia negra y pegajosa, y en medio del nido, algo se retorcía. Era una criatura de pesadilla, una masa informe de carne grisácea, con múltiples extremidades que se agitaban sin un propósito claro. No tenía ojos, ni boca visible, solo una superficie pulsante que parecía respirar. Antes de que pudiéramos reaccionar, un espasmo recorrió a la criatura. Un sonido húmedo, como el de algo desgarrándose, llenó el aire. De su costado, una protuberancia se hinchó y estalló, liberando una pequeña figura al suelo inundado. Era como un feto, pero horriblemente deformado. Tenía brazos y piernas desproporcionados, una cabeza demasiado grande y se arrastraba hacia nosotros con una velocidad antinatural, emitiendo un chillido agudo que taladraba los oídos. El pánico se apoderó de nosotros. Laura, nuestra técnica de sonido, gritó. La pequeña abominación saltó sobre su pierna, mordiendo con dientes afilados como agujas. Mientras intentaba quitársela de encima, la criatura madre volvió a convulsionar. Otra bolsa se rompió, y otra. De repente, el suelo del sótano hervía con estas pequeñas monstruosidades. Eran docenas. ¡Corran!, grité, mientras golpeaba a una de las criaturas con mi pie. Se deshizo con un chasquido húmedo, pero otras dos ocuparon su lugar al instante. Corrimos escaleras arriba, cerrando la pesada puerta del sótano tras nosotros. Los chillidos y los golpes contra la madera eran incesantes. Estábamos atrapados. Nos refugiamos en la biblioteca del primer piso, bloqueando la puerta con una estantería. ¿Qué diablos eran esas cosas?, susurró Mark, nuestro cámara, con el rostro pálido como un fantasma. La pierna de Laura sangraba abundantemente. Traté de hacerle un torniquete con un trozo de cortina. No lo sé, respondí, pero esa cosa de abajo, las está pariendo. Tenemos que salir de aquí. Pero todas las ventanas estaban tapiadas desde fuera y la puerta principal atrancada. Era una trampa. La casa no era una simple casa encantada, era una incubadora. Pasaron las horas. Los sonidos en el pasillo se multiplicaron. Escuchábamos cómo trepaban por las paredes, sus garras arañando la madera. De vez en cuando, un golpe sordo contra nuestra puerta nos hacía saltar. Estábamos perdiendo la esperanza. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Los sonidos no solo venían del pasillo, venían de arriba y de abajo, estaban en los conductos de ventilación. Un chirrido metálico nos heló la sangre. La rejilla de ventilación cerca del techo se abombó hacia afuera. Un pequeño brazo deforme asomó por entre las lamas de metal. Luego otro. Con un último crujido, la rejilla cedió y una de las criaturas cayó al suelo. Luego otra, y otra. Se desató el caos. Mark cogió una lámpara pesada y empezó a aplastarlas, pero eran demasiadas. Yo usé la pata de una silla rota. Laura, a pesar de su herida, se defendía con un atizador de la chimenea. Luchábamos por nuestras vidas en una danza macabra y desesperada,
rodeados por el hedor a sangre y los chillidos de esas abominaciones. Conseguimos abrirnos paso fuera de la biblioteca, pero el pasillo era un campo de batalla. Las criaturas se lanzaban desde las sombras, desde el techo, desde cualquier rincón oscuro. Vimos cómo arrastraban a Mark al suelo. Sus gritos fueron ahogados por el enjambre de pequeños cuerpos. Laura y yo seguimos corriendo, sin mirar atrás. Era nuestra única oportunidad. Sabía que no podíamos simplemente huir. Esa cosa en el sótano seguiría produciendo más y más de estos horrores. Si salíamos, quién sabe hasta dónde se extenderían. Una idea terrible y suicida se formó en mi mente. La casa estaba llena de queroseno para las viejas lámparas. Si pudiera, Laura, tienes que buscar una salida. Yo la distraeré, le grité por encima del estruendo. Ella me miró con los ojos llenos de terror, pero asintió. Se desvió hacia lo que parecía ser la cocina, mientras yo, armado con mi improvisada estaca, me dirigía de nuevo hacia el origen de toda esta pesadilla, hacia el sótano. La puerta seguía vibrando por los golpes desde el interior. Respiré hondo y la abrí de una patada. La escena era aún peor que antes. El suelo estaba completamente cubierto por un mar de cuerpos retorciéndose, y la criatura madre había crecido. Ahora ocupaba casi la mitad del sótano, su masa pulsante brillando débilmente en la oscuridad. Bajé las escaleras, aplastando a las crías a cada paso, abriéndome camino hacia el monstruo. No tenía un plan, solo una furia ciega y la certeza de que tenía que detenerlo. Al acercarme, una parte de su masa se abrió, revelando no una boca, sino una cavidad dentada, un vórtice de carne y dientes afilados como cuchillas, un rugido gutural, un sonido que no pertenecía a este mundo, surgió de sus profundidades. Fue entonces cuando lo entendí. No vine aquí para destruirlo, vine aquí para alimentarlo. Las crías dejaron de atacarme, se apartaron, creando un camino directo hacia la criatura madre, como si me estuvieran presentando en ofrenda. El pánico que había mantenido a raya con adrenalina finalmente me inundó. Me di la vuelta para huir, pero ya era demasiado tarde. Un apéndice largo y viscoso, como un tentáculo, se enroscó alrededor de mi tobillo, tirando de mí con una fuerza irresistible. Me arrastró por el suelo inundado, a través de los cuerpos de sus hijos grotescos. Luché, grité, golpeé el tentáculo con la pata de la silla, pero era como golpear una roca. Me levantó en el aire, acercándome a esa fauce abierta. El hedor era insoportable, una mezcla de muerte y nacimiento corrupto. Vi la oscuridad dentro de esa boca, una oscuridad que prometía un final sin fin. Vi los cientos de dientes girando lentamente. El rugido se convirtió en un sonido de succión húmeda. Lo último que vi fue el techo del sótano, desapareciendo mientras la criatura me tragaba entero. Mi grito fue ahogado por la carne que se cerraba a mi alrededor. Y luego, solo hubo oscuridad, dolor y el sonido de mi propio cuerpo siendo digerido lentamente en el vientre de la bestia. No sé qué fue de Laura, espero que escapara, espero que advierta a alguien, pero mientras siento como los ácidos me disuelven, sé que esta casa, este nido, no ha terminado, solo está esperando su próxima comida.